Buenas tardes a todos y a todas. Con un poquito de retraso vamos a darle continuidad a la clase teórica número 3, que tiene por título Características del Estado de Bienestar argentino. Construcción, maduración y lógica de expansión de las políticas sociales. La idea es acá darle, a partir del marco teórico que hemos seleccionado, que hay de Prosofe, tratar de enfocar cuál es la especificidad que tiene o que adquiere el estado de bienestar argentino. Para eso habíamos seleccionado dos textos, uno de Rubén Lobolo, de la página 34-47, correspondiente al libro La nueva oscuridad de la política social, y por otro un texto de Isuani, Bismarck o Keynes, ¿quién es el culpable? Notas sobre la crisis de acumulación. En este caso, por una cuestión de presentación, vamos a hacer en la clase énfasis en el texto de Lobolo, en tanto que el de Isuani va a quedar para lectura de ustedes luego de la clase, porque digamos, tiene un enfoque más general o más contextual respecto de los orígenes y de las posibles formas de combinación entre el estado de bienestar o el estado keynesiano, o bien, digamos, cuáles serían sus diferentes partes o componentes. De modo tal que, como les dije, acá vamos a priorizar el texto de Lobolo. Por otra parte, antes de iniciar, vamos con los anuncios. A nosotros nos quedan, por una cuestión de cronograma, que yo no grabé antes las clases teóricas, vamos a hacer la clase teórica 4 y la clase teórica 5, la clase teórica que corresponde a las agendas de las políticas públicas y el proceso de reforma de Estado en Argentina va a estar disponible el 24 de agosto, ¿sí? En tanto que la clase práctica 3, que corresponde al texto de burocracia estatal, políticas y políticas públicas, más la primera entrevista que se le realiza a Oscar Oslak a través de un podcast, de un programa de Radio Nacional, va a quedar para la lectura de ustedes, ¿sí? Y posterior consulta. Y sí, luego de que dictemos la clase del 24, en la que se reúnen la clase teórica 4 y 5, van a desarrollar con la consigna que yo les dé el trabajo práctico correspondiente a la clase práctica 4, y que van a tener para entregar el 27 de agosto, ¿sí? De todos modos, eso lo podemos ir actualizando o reformulando, pero en principio quedamos en que el 24 van a estar disponibles las clases 3 y 4, perdón, la clase 4 y 5. Y el trabajo práctico de la clase del 24 del 08, que está previsto por cronograma, con la consigna lo van a tener que, digamos, como fecha límite de entrega, lo van a girar el 27 de agosto. Bien, antes de avanzar en el texto y en el tema que convoca la clase de hoy, vamos a hacer una pequeña recapitulación respecto de lo que vimos en la clase teórica, en la última clase teórica, en la cual digamos, habíamos llegado a la conclusión que, dado el esquema que habíamos analizado, digamos, lo que va a caracterizar el sistema de funcionamiento del Estado benefactor va a ser
primero una relación de subordinación negativa de cada uno de los subsistemas en relación entre sí, en relación, y cuestión que va a generar problemas de compatibilidad desde el sistema político administrativo para hacer, por un lado, para satisfacer las demandas del sistema económico, es decir, generar todo el marco normativo, todas las condiciones y precondiciones para que se produzcan las condiciones de acumulación en el marco de una economía capitalista, y por otro lado, desde el sistema normativo, generar todas las normas y los procesos de legitimación y socialización que permitan de alguna manera la reproducción y la supervivencia del sistema, acorde con los valores y con los objetivos que se proponen, ¿no? Habíamos visto también que otra de las cuestiones que surgían como problemáticas es que, dada la dificultad que tenía el sistema normativo para procesar las demandas provenientes del sistema económico, lo que se producía era básicamente un problema de legitimación fundamentalmente del Estado en cuanto a su capacidad de generar las políticas y los sistemas y el entramado necesario para garantizar o de alguna manera administrar los problemas de integración social sin que esto derive en un problema de integración sistémica. Habíamos visto también que una de las formas más importantes para amortiguar estos problemas de legitimación y de descontento disparados por el sistema económico había sido el diseño de los servicios de bienestar a través del sistema de políticas sociales con un objetivo compensatorio. Pero dadas estas circunstancias, lo que acontecía era, en última instancia, un problema de racionalización interna, un ensimismamiento, o para decirlo de otra forma, una cierta autonomía que toma el sistema político administrativo en relación al sistema económico y al sistema normativo, y para el cual se focaliza en la producción de 4 acciones concretas vinculadas con el sistema de distribución secundaria. La primera asociada con la prevención, la segunda asociada con el desarrollo y la institucionalización de programas finales, luego la asistencia institucionalizada y la reprivatización en última instancia de servicios, ¿sí? Por otra parte, antes de continuar, volvamos a retomar el concepto de principios de organización, ¿sí? Que tienen que ver con los principios que van organizando cada uno de los subsistemas que van a formar parte del sistema de bienestar y que le van a dar contenido y sentido, ¿sí? Convengamos también que estos principios de organización no están dados naturalmente, sino que se van organizando y son resultado de un proceso de desarrollo social, ¿sí? Asimismo, cada uno de los principios de organización, siempre pierdo la flechita, acá están, cada uno de los principios de organización de cada uno de los subsistemas tienen de alguna manera, en su interrelación, la función de mantener la integración sistémica del sistema. Es decir, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Que dada el tipo de relación que se establece entre cada uno de los subsistemas, lo que se espera es siempre que
más allá del grado de conflictividad que alcancen, en todo caso de la máxima subordinación negativa que puedan llegar a alcanzar cada uno de los subsistemas entre sí, se mantenga se mantenga la integración sistémica, es decir, el sistema mantenga su identidad, no tenga que, digamos, no se transforme y derive en otra forma de organización social, ¿sí? Y por otra parte, el concepto de integración social, que está vinculada básicamente al sistema institucional que produce normas y produce los modos de socialización dentro del cual y a partir del cual las personas van a desarrollarse, ¿sí? Entonces, dadas las formas en que se van relacionando los diferentes subsistemas y las relaciones que van estableciendo entre sí, podemos, por una parte, promover la integración social y la integración sistémica, o si devenimos en una situación de subordinación negativa, podemos ver o podemos derivar en problemas de integración social que tienen que ver con el déficit de funcionamiento de las instituciones encargadas de generar socialización, o en última instancia problemas de integración sistémica, que esto es lo que de alguna manera también OFE había denominado como crisis, ¿no? Como crisis a nivel sistémico, cuando el comportamiento y la forma en que se relacionan la economía, el Estado y el marco normativo político no coordinan, no alcanzan a procesar la tensión que caracterizaba la crisis permanente del estado de bienestar en un contexto de crisis, y amenazaba la supervivencia misma del sistema, manteniendo su identidad, ¿sí? En este sentido, cuando hablamos de los problemas de integración social, de los problemas de integración sistémica, así como también de los principios de organización que regulan a cada uno de los subsistemas, tenemos que pensar, y que los mismos en realidad son resultados de un desarrollo social, tenemos que pensar también que estamos hablando, si bien en modo abstracto, de un modo concreto en que se organiza la vida social de los individuos, de las personas que habitan en una determinada sociedad, en función de un modo de producción social y de un patrón de normas culturales, de formas de prácticas sociales. Y como también esta forma de interrelación deriva de acuerdos políticos, que habíamos visto también que podrían llegar a ser conflictivos, porque puede llegar a derivar antes que en un proceso de consenso social, de acuerdos respecto de la distribución de recursos, puede llegar a derivar en una puja distributiva, es decir, el cambio de los patrones de acumulación, el cambio de los patrones de los principios de organización, también derivan en un cambio en la posición que tienen las personas en relación a los recursos de los que disponen, y en un cambio también de las formas de socialización, ¿sí? Por lo tanto, no es menor cuando hablamos de problemas de integración social o hablamos de problemas de integración sistémica, porque estamos hablando en última instancia de modificación en las formas en que se distribuye el poder socialmente. Bien, aclarado esto, vamos entonces ya a comenzar a pensar las formas en que, digamos, en las formas concretas en que se organiza y se produce la maduración y la expansión del estado de bienestar en Argentina.
yo en la medida en que voy exponiendo tengo que tener en cuenta que siempre tengo 15 minutos para grabar, así que vamos a hacerlo del modo más organizado posible. Retomando un poco entonces la perspectiva que desarrolla Rubén Lobolo en su texto, vamos a concentrarnos en el primer aspecto, que sería el aspecto económico, ¿sí? Básicamente, ¿cuáles serían las características que adquiere el estado de bienestar argentino en cuanto a sus formas de organización económica? Vamos acá a, de alguna manera, concluir que la forma en que se organiza la economía del estado de bienestar se basa en un modelo económico que se llama un modelo de desarrollo dual. ¿Por qué de desarrollo dual? Porque se articula a partir de la existencia de la segmentación del mercado de trabajo y de la existencia de dos modelos de sectores de la economía. Uno denominado el sector atrasado y el otro denominado el sector moderno, ¿sí? ¿Cuáles son las características que va a tener esta combinación, ¿sí? Es decir, primero, el supuesto más importante de las formas de funcionamiento de los modelos duales, en su versión más pura, es que defienden la existencia de una ventaja comparativa cuya fuente de fragmentación son los mercados de trabajo y de las actividades productivas que caracterizan a los países en desarrollo. ¿Cuál es el supuesto más importante en este caso? Que el sector atrasado va a producir transferencias, ¿sí?, hacia el sector moderno. A ver, ¿en dónde está la flechita acá, no? Acá está. Desde el sector atrasado se van a producir transferencias hacia el sector moderno que, impulsados también por un proceso de inversión, lo que se va a generar es un aumento de la productividad del trabajo y también de una renta diferencial, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Es decir, ¿cuál es el concepto de una diferencia o una renta diferencial? Bien, cuando hablamos del concepto de renta diferencial, básicamente estamos haciendo alusión a diferencias en la cualificación de trabajo entre ambos sectores. ¿Qué es lo que implica esto? Bien, entonces, bajo el supuesto de este esquema dual y la existencia de actividades productivas diversas que caracterizan a un país en desarrollo, o en este caso a Argentina, es decir, la existencia de un sector atrasado y la existencia de un sector moderno supone la transferencia de ingresos hacia el sector urbano industrial, calificado como moderno, que debería lanzar un proceso de crecimiento automático para el conjunto de la sociedad. Primero, es decir, ¿por qué? Porque, volviendo al concepto de renta diferencial, habría una diferencia entre la cualificación de los trabajadores del sector atrasado en relación al sector moderno, es decir, quienes trabajan en el sector moderno o en el sector industrial
podría decirse que tendrían mayor cualificación que aquellos trabajadores que se desempeñan en el sector atrasado, motivo por el cual, digamos, que el punto de referencia para el establecimiento del nivel de ingresos de los trabajadores en el sector moderno tendrían como referencia aquel establecido en el sector atrasado de la economía. De este modo, los sectores modernos, bueno, podrían expandirse pagando un nivel de salario que responde a las condiciones de equilibrio del sector no moderno. Así es que esta cuestión de la renta diferencial así obtenida sería una de las fuentes principales de ganancias y de ahorro e inversión en la economía. Ahora bien, estas dos hipótesis, digamos, que alientan la explicación del funcionamiento de los modelos duales, no se aplican estrictamente al caso argentino. ¿Por qué? Porque en verdad no había una sobreabundancia de mano de obra no calificada, sino que más bien existía un alto nivel de mano de obra calificada y que debía ser absorbida de alguna manera por el sector industrial, y por lo tanto esa diferencia o esa renta diferencial establecida entre el nivel de ingresos del sector atrasado y del sector moderno no se producía estrictamente. Y por lo tanto el sector industrial no podía trabajar con un nivel de ingreso establecido a nivel de los ingresos que predominantes en el ámbito del campo, ¿no? Del sector atrasado. De modo tal que la cuestión que surge allí ante esta diferencial del modelo dual frente al funcionamiento concreto del modelo argentino, lo que se plantea es, de alguna manera, cómo garantizar, digamos, por un lado, el incremento y cómo garantizar que se realice la transferencia de ingresos del sector atrasado al sector moderno, realizando esa renta diferencial, y al mismo tiempo cómo garantizar el aumento de ganancias y de inversión, a sabiendas de que digamos, esta renta diferencial estimada sería objetivamente mucho menor. De modo tal que lo que se propone es provocar un incremento autónomo de los salarios nominales para provocar esa transferencia, ¿sí? Entonces, en concreto, ¿cuáles van a ser los resultados de ese mecanismo de funcionamiento propuesto? El primero es que el sector moderno puede ser alimentado por transferencias desde el sector primario sin afectar su rentabilidad. El segundo es que la tendencia hacia el pleno empleo de la fuerza de trabajo habilita incrementos generalizados y autónomos para sostener la demanda efectiva. El tercero es que los aumentos de salarios podían transferir incrementos de productividad del sector moderno al conjunto de la economía y evitar de este modo el problema del subconsumo como límite para la acumulación de capital.
Y por último, que el gasto fiscal podía ser financiado por impuestos cargados sobre los precios. De modo que acá vemos que una de las formas, digamos, de resolver en términos teóricos, vamos a ver si efectivamente se resuelve en términos concretos, el problema de la renta diferencial, que en todo caso no se va a realizar como hipotéticamente debería, es este supuesto del pleno empleo característico del modelo keynesiano, ¿no? Es decir, la idea de que la economía tiene la capacidad suficiente como para generar pleno empleo, incremento permanente o incorporación permanente de la fuerza de trabajo al mercado de trabajo. Con esto, una demanda del consumo, la demanda del consumo provocando entonces un crecimiento, una expansión de la economía, y esto a su vez habilitando incrementos de ingreso a partir de las pujas y las negociaciones salariales de cada uno de los sindicatos. En términos concretos, si tenemos que pensar en cómo es que se gestionaba o funcionaba este modelo dual, era en primera instancia a través de una política de fijación de salarios aplicada mediante una especie de efecto de demostración desde grupos claves de la economía. Segundo, absorbiendo en el sector público esa fuerza de trabajo excedente calificada que no alcanzaba a ingresar al mercado de trabajo. Que esto, digamos, esta manifestación del sobreempleo público luego lo vamos a ver con el proceso de reformas de la década de los 90. El tercero, la amplia y difundida protección del mercado doméstico frente a la competencia internacional, lo cual garantizaba no solo la transformación del ingreso salarial en demanda efectiva, sino que también los intercambios se realizaran a precios compatibles con un ritmo razonable de acumulación. Y por último, teniendo en cuenta que se generó un sistema de empresas públicas que proveía de insumos de uso generalizado a precios subsidiados, tanto para la producción como para el consumo. Y también teniendo en cuenta que, como dijimos anteriormente, los recursos fiscales fundamentalmente eran recaudados por medio de impuestos indirectos, incluyendo los que recaían sobre el salario y sobre un grupo de fuentes no genuinas, tal como menciona Lobolo, tales como el impuesto inflacionario, el superávit de los programas previsionales, las transferencias de renta natural de la tierra y otros impuestos cargados sobre el precio de las exportaciones primarias. Y luego fundamentalmente a través del manejo de la devaluación que es característica del modelo cuando se produce el modelo de sustitución de importaciones por los ciclos recesivos que eran cuellos de botella en la balanza comercial, que son conocidos dentro de la economía como los ciclos de stop and go. Ahora bien, teniendo más o menos en claro cómo es que se logró compatibilizar con sus deficiencias que veremos más adelante este sistema de funcionamiento dual entre un sector económico atrasado y un sector económico moderno,
se articula los servicios del estado de bienestar. Es decir, vamos a ver específicamente cómo es que se caracterizan o cómo es que se termina diseñando. De acuerdo a la perspectiva de Rubén Lobolo, lo que va a primar en cuanto a los arreglos institucionales del bienestar en el modelo, en el estado de bienestar argentino, digamos, se va a articular un híbrido institucional en el cual se van a ver involucrados o van a ser característicos tres componentes. Uno de tipo corporativo, financiado por impuestos al salario, pensiones, a las obras sociales y asignaciones familiares. El otro de tipo universal, orientado hacia la prestación de la educación pública y de la salud pública. Y por último, uno focalizado, orientado hacia la garantía de el derecho de acceso a la vivienda. ¿Cuáles son, digamos, las particularidades, en todo caso, de este híbrido institucional, o cuáles son las consecuencias? Que en todos los aspectos, es decir, la universalización, es decir, el derecho a una obra social, el derecho a una jubilación, el derecho a las asignaciones familiares, fueron de alguna manera pensados en forma universal, pero en su forma de organización concreta terminaron siendo, articulándose en un sistema altamente fragmentado, en la medida en que, por ejemplo, todas estas formas de acceso al sistema de pensiones, al sistema de obras sociales y demás, quedaron de alguna manera organizadas o en manos de los sindicatos, ¿sí? De modo tal que antes de pensar en un sistema de extensión del proceso de universalización, ¿sí? De una manera o de algún modo igualitaria, lo que termina es generándose accesos diferenciales a las prestaciones y a los beneficios del bienestar, de acuerdo a la capacidad que tenía cada uno de los gremios o de los sindicatos frente al Estado. Tal que, bueno, entonces lo que termina ocurriendo es una puja distributiva sistemática de entre los diferentes sectores en relación a los recursos y a la distribución del bienestar. Otro punto a tener en cuenta es que fundamentalmente en este periodo, cuando hablamos del sistema de bienestar, del sistema de políticas públicas y digamos, de todas las prestaciones que se generan a partir de este diseño institucional que se propone universal en el sentido de garantizar acceso a todas las personas, pero que termina siendo diferencial en cuanto al nivel del bienestar y de la calidad de las prestaciones que surgen, dado que queda en manos de los sindicatos y los beneficios obtenidos dependían de su capacidad de presión frente al Estado y también de la cantidad de su capacidad de representación dentro de la clase trabajadora. Es decir, lo que tenemos que tener en cuenta es que, primero, este arreglo, digamos, esta orientación o el objetivo o la población objetivo que tenía por cubrir era fundamentalmente la clase trabajadora. Es decir, pensemos en que estamos en un esquema en el cual la hipótesis de funcionamiento de la economía era el pleno empleo, motivo por el que
de alguna manera los beneficiarios de todos estos servicios era la clase trabajadora. Y secundario era el mecanismo de acceso al bienestar de lo que serían los sectores pobres, en la medida en que se suponía que debían llegar a ser la menor proporción de la población, motivo por el que para ello se establece un sistema, por ejemplo, público de salud, que garantizaba el acceso a aquellas personas que no estaban incorporadas al mercado de trabajo y por este sistema de prestación tenían, por ejemplo, garantizado el acceso a la salud. Pero bueno, lo que termina siendo problemático o complejo en la conformación del estado de bienestar, en el caso argentino, es que no se asumen, digamos, no resulta el funcionamiento de un esquema de compromiso real entre actores, sino como termina siendo de pseudocompromisos, en el sentido de que como el acceso al bienestar estaba garantizado de alguna manera por la capacidad que tenía cada uno de los actores en frente al Estado, lo que se generan son mecanismos de negociación del Estado con cada uno de los actores. Que, bueno, en la jerga es conocida como la negociación a través de las ventanas del Estado, es decir, cada cual tenía un acceso particular al Estado, un momento de negociación que era sectorial y en el cual, digamos, que cada uno de los sectores de manera discoordinada intentan de alguna manera en cada una de las negociaciones abarcar la mayor proporción de la torta que formaba parte de la distribución social del bienestar en Argentina. Entonces, ¿cuáles son los resultados de la articulación del estado de bienestar argentino, para decirlo de alguna manera? Dado lo que hemos estado desarrollando, se termina reforzando la relación entre la posición obtenida por los individuos en el mercado y sus oportunidades de vida, se consolida una distribución del ingreso y la propiedad altamente desigual, no contiene instituciones alternativas para incrementar las aptitudes de los grupos subordinados, no modera las tendencias de la economía a caer en recurrentes crisis de acumulación, no se desarrollan ni incorporan nuevas fuerzas productivas al sistema económico, no se produce un sistema de normas y estímulos que refuercen la cooperación y los compromisos entre los grupos sociales, y por último, los principios de organización social definen una distribución desigual de oportunidades para desarrollar sus capacidades. Se amplían las diferencias de las oportunidades de vida al nacer y se establece una escala meritocrática que restringe la movilidad social. Entonces, si en el inicio nosotros estábamos pensando en un arreglo de instituciones del bienestar que permitiesen que, independientemente de la posición que tienen las personas al nacer, a través de este sistema de instituciones se promoviese el desarrollo de capacidades y, en todo caso, de realización de proyectos de vida de alguna manera autónomos o independientes del mercado, vemos que el resultado es el contrario, ¿no? Es decir, vemos que con este esquema y con esta forma de organización se consolida fuertemente un sistema meritocrático de pseudocompromiso entre actores asociados directamente
a la capacidad que tenían de presión frente al Estado para la negociación y de allí para hacerse de niveles de bienestar que van a ser diferenciales. En cuanto a en cuanto entonces a la universalidad del acceso al bienestar, vemos que termina siendo fragmentado, que los individuos quedan estrictamente vinculados a su trayectoria en el mercado y por otra parte desde el modelo económico que va a sostener este mecanismo es también un modelo en el cual digamos, el financiamiento del consumo estuvo siempre vinculado a la capacidad que tenía de subvención desde el Estado, ¿sí? Bien, lo dicho anteriormente está estrictamente vinculado de alguna manera con un resumen respecto de lo que podría ser la caracterización de la mano izquierda del Estado, que digamos, también es una forma sinónima de denominar lo que son los arreglos institucionales del bienestar en general. Digamos, el concepto de mano izquierda es de alguna manera desarrollado por Pierre Bourdieu, que es un sociólogo francés y que hace alusión indefectiblemente a esta parte digamos, compensatoria que tiene el Estado de articular o de equilibrar las desigualdades generadas a partir del mercado como institución fundamental de producción y distribución de bienes y de bienestar. Y en cuanto a también lo que podríamos resumir como las características del modelo del funcionamiento del modelo dual, caracterizado por un sector atrasado, que sería aquel englobado por las actividades agropecuarias, fundamentalmente vinculados con el campo y con, digamos, como sector que además tiene la particularidad aún hoy de generar divisas, es decir, a través de la exportación y por otra parte el sistema industrial caracterizado como el sector moderno de la economía. Lo que vemos es en todos los casos un fuerte sistema de subvención, ¿no? Ya sea a través del sistema de protección de protección que tiene el Estado respecto del desarrollo incipiente de la industria en relación al mercado externo, y bueno, que vamos a ver que en el tiempo va a tener sus dificultades en tanto y en cuanto se va generando un esquema de producción y un esquema de funcionamiento del mercado interno y de, si se quiere, este grupo capitalista que debería de alguna manera impulsar el desarrollo y hacerse cargo y tomar el impulso del crecimiento y el desarrollo de la economía, no lo es tanto en la medida en que también, así como los sindicatos negociaban sus mejores condiciones de acceso al bienestar y de ingresos por rama de actividad y por sector, lo mismo acontece con la clase capitalista, digamos, ya sea el sector agroexportador o el sector de la industria nacional argentina, que negociaba también condiciones de producción que demandaron siempre un subsidio muy extraordinario por parte del Estado para el desarrollo y las condiciones de producción. Esto de alguna manera cierra el esquema
de la recurrencia a un gasto público indiscriminado, ¿sí? Y un déficit fiscal también siempre desaventajado, en tanto y en cuanto, digamos, el sistema en su conjunto, el sistema o el funcionamiento del sistema del Estado benefactor argentino en su conjunto, se apoyó sobre la capacidad que tenía el Estado de subvencionar, reclamando para sí tal vez una autonomía que no tenía contraparte en los programas de subvención que el Estado ofrecía. Esto no es una cuestión menor en lo que hace a la forma en que se organiza, se consolida, madura y expande el estado de bienestar argentino. Y por otra parte hay dos factores adicionales más que son importantes de tener en cuenta, que es esta tendencia a la anomia boba, es decir, hay un constitucionalista muy interesante, que es Carlos Nino, que en un libro que escribe, cuyo título es Un país al margen de la ley, lo que hace es analizar la tendencia recurrente que existe en la sociedad argentina a la transgresión normativa. Que va a caracterizar, para eso toma el concepto de anomia, que es desarrollado por Emil Durkheim, un sociólogo, padre fundador de la sociología, que hace alusión justamente a esta tendencia recurrente a desviarse de la norma, ¿no? Porque se vive la norma como algo que es que atenta contra cada uno de nosotros, en vez de vivirla de alguna manera como una norma general que intenta regular los intereses del conjunto. Pero dadas las circunstancias en que nosotros estamos recapitulando el funcionamiento del estado de bienestar, vemos que efectivamente, es decir, la situación normativa estaba dada para generar, digamos, para regular en todo caso situaciones particulares en general y que emergen como resultantes de un lobby muy fuerte, ya sea por parte de la parte empresaria, como así también por parte de los gremios. En suma, el Estado, tal como lo vimos en la primera clase, como nunca, en este caso particular del Estado Estado benefactor argentino, termina sumergido en una acción disyuntiva, ¿sí? Es decir, en una tira y afloje de diferentes actores sin poder asumir la representación del conjunto o de la representación de un interés universal, ¿sí? Y por otra parte tenemos que desde el sistema político también los liderazgos que emergen durante todo este periodo, desde el inicio hasta la finalización o hasta el desmantelamiento de las principales instituciones del bienestar que se van a producir en la década del 90, vemos que la ambición de cada uno de los gobiernos que asume y que ordena los temas de agenda política, los hace con la ambición de representar, de organizarse de manera hegemónica como representantes de la totalidad y del conjunto, sin tener en cuenta a veces las diferencias. Cuestión que, digamos, en el discurso podía funcionar, pero que operativamente terminaba siempre en situaciones de negociación a través de esto que nosotros hemos denominado las ventanillas del Estado, lo cual genera un problema amplio de racionalidad en el funcionamiento del sistema en su conjunto, digamos. Si bien nosotros acá hicimos en el desarrollo de esta clase una distinción analítica entre lo que fue el modelo económico dual
por otra parte la forma en que se articulan las instituciones del bienestar, no tenemos que perder de vista que siempre estuvimos moviéndonos en este esquema, ¿verdad? En este esquema que implica un sistema de bienestar integrado por 3 subsistemas con 3 principios organizativos que organizan el ambiente interno de cada uno de los subsistemas con diferentes objetivos y que terminan por esta puja distributiva, por esta dificultad misma que tiene el Estado de poder sobreponerse a las diferentes presiones, termina siendo altamente disfuncional. Y entonces, los problemas de integración social que comienzan a surgir, sea por la recurrencia a esta anomia boba, es decir, que es de alguna manera reiterada o adelantada por Carlos Nino en el libro que les hice mención anteriormente, comienza a ser altamente negativa y antieconómica para el funcionamiento del sistema social, y que, digamos, podría llegar a derivar en un problema de integración sistémica, motivo por el que aquí este vínculo que anteriormente habíamos presentado como en un color casi neutral, en este caso lo marcamos en rojo porque es, digamos, es el riesgo de funcionamiento ante la dificultad para coordinar, para coordinarse, ¿sí? para que la dificultad que tiene el Estado para coordinar el funcionamiento del sistema en su conjunto. Y de alguna manera digamos, los límites que comienza a presentar la dinámica impuesta entre el funcionamiento del modelo dual, ¿sí? Y los rendimientos del servicio del sistema de bienestar, ¿sí? Como un híbrido institucional. Tenemos que también recuperar acá algo muy importante, que es el de observar que fundamentalmente los insumos fiscales estaban, digamos, los recursos fiscales o la recaudación fiscal estaba caracterizada por un sistema de tributos indirectos, ¿sí? Así que bueno, de alguna manera yo creo que esto nos deja una buena presentación, un buen panorama respecto de los orígenes del estado de bienestar argentino, cuáles son sus particularidades, cuáles son los procesos de maduración, es decir, cuáles son los aspectos que se consolidan, la expansión que tiene y también que estos aspectos de alguna manera terminan siendo los elementos que van a llevar a una situación de del estado de bienestar en la medida en que cambia la situación externa y se reiteran las crisis económicas por dificultades en el proceso de acumulación y en las cuales, por ejemplo, la inflación y la devaluación comienzan a ser cada vez más elementos recurrentes para poder dominar un proceso que se vuelve altamente irracional para el funcionamiento del sistema social. Claro está que esto no implica ningún juicio respecto del rol que debe tener el Estado, ¿sí? En particular porque estos elementos que nosotros hemos señalado sirvieron luego para
fueron argumento para justificar las políticas de reforma del Estado. ¿Sí? Si bien lo vamos a ver más adelante, desde ya adelanto que aquí no se está asumiendo un discurso antiestatista, porque tal como vamos a ver, no se trata en todo caso de hablar de si es necesario un Estado grande o un Estado pequeño, sino que en verdad para pensar el Estado debe preguntarse cuál es el tipo de Estado que necesitamos en función de las relaciones que se dan al interior del sistema social en su conjunto. Bueno, nos encontramos entonces en la clase del 24 y desde ya quedo a disposición para cualquier consulta en relación al desarrollo de esta clase y de las clases anteriores. Muchas gracias nuevamente por el interés que tienen en seguir cursando el módulo de políticas sociales.